Antes de entrar a la consideración de la palabra, quisiera darles algunos detalles acerca de este individuo que está aquí. Originalmente yo soy de Colombia, vengo de la costa. El nombre mío original también es Francisco, pero yo lo corté. Y ahora me llaman Frank. Y estoy considerando en cortarlo más y ponerle solamente F. Bien. Para algunos de ustedes soy desconocido. Para algunas ovejitas que están aquí, soy bien conocido. Yo fui el pastor que comenzó en un sentido este trabajo. Un grupo de españoles con un misionero decidieron empezar un trabajo entre hispanos. Pero tenían solamente una reunión una vez al mes. Y como los buenos españoles les gustaba reunirse para comer y hablar y pasar un buen rato. Uno de los iniciadores, que fue un canadiense, era el secretario de la misión, de una misión que fue la que envió a mi esposa a Colombia como misionera. Y él consideró que debido a su responsabilidad con la misión, no podía atender o hacer el trabajo. Mi esposa y yo estábamos trabajando en la Florida y entonces decidieron traer a alguien que se encargara de ese grupo. Así que ese señor canadiense se llama Juan Harder. Él nos conocía, por supuesto. Y entonces nos invitó que viniéramos aquí para hacernos cargo del trabajo. Nos dijo que viniéramos para mirar el terreno y si nos parecía bien y si el Señor nos guiaba, poder hacernos cargo del trabajo. Mi esposa y yo vinimos, miramos el terreno. En aquel entonces no se encontraban hispanos. Había una cantidad de españoles, pero muy poquitos o casi nada de hispanos. Yo nunca trabajé en Colombia con españoles, pero dije tal vez el Señor puede usarnos para trabajar con ellos. Así que vimos el terreno, nos pareció buena la posibilidad de hacer algo entre los españoles. Regresamos a la Florida y entonces allí decidimos venir a trabajar. Eso fue un año que es bastante viejo el año. Algunos de ustedes ni siquiera estaban en el radar. Pero vinimos y empezamos el trabajo. Cuando empecé a predicar, cuando empecé a tener los servicios, descubrí que el español mío no era el mejor.
según los españoles. Cuando yo predicaba y daba ilustraciones, y alguna de las ilustraciones era para que se rieran, y yo decía, presentaba la ilustración, y quedaban, pero como si nada. Y yo decía, ¿qué pasa con esta gente? Claro, ellos no entendían mis términos costeños. Así que yo era el único que me reía, los demás estaban muy serios. Entonces tuve que empezar un proceso de aprender el español. Creo que al fin lo conquisté. Pero empezaron a venir los inmigrantes de otros países, de los países latinos, Chile, Argentina, Ecuador, venían en aviones fletados los ecuatorianos. Era una cantidad, empezaron a venir una cantidad de hispanos tremendos. Y me tropecé con el mismo problema, porque algunos de los términos nuestros, términos colombianos, algunos de los argentinos o chilenos, ni les pegaba por allí. Así que tuve que empezar a aprender un poquito de cada uno de los idiomas. Algunos se me han quedado, otros los perdí. Por ejemplo, los españoles no dicen este tipo. Cuando nosotros en Colombia nos referimos a una persona, decimos, este tipo es así, asado. Los españoles dicen, este tío. Así que agarré el término tío. Los chilenos usan otro término. No usan tío, no usan tipo, usan gallo. Así que tuve que agarrar el término. Así que cuando daba los mensajes y tenía que incluir palabras como gallo, como individuo, decía así, que los demás me entendieran este gallo o este tío. Así que mi español se adulteró. Tanto es así que cuando voy a Colombia me preguntan de dónde soy yo. Increíble, ¿eh? Espero que ustedes me entiendan en esta mañana, ¿eh? Bien, así que empezamos los servicios. Y yo vine para atender este grupo que empezaba en Toronto, pero también en Kitchener. Así que yo tenía que hacer viajes a Kitchener cada 2 semanas. Y de esa manera ocupaba todo el tiempo. Desde entonces estoy aquí, en Toronto, hasta cuando consideré que era tiempo de dejar el púlpito. Yo le dije a mi señora, a mi esposa, yo pienso que tal vez los creyentes están cansados de ver la cara mía detrás del púlpito. Así que vamos a considerarlo y a dejar el trabajo. Porque dígame, casi 30 años viendo la misma cara, yo sentía por ellos. Así que decidimos seguir ese plan. Cuando estábamos en eso, consideramos quién ocuparía el lugar. Por ahí aparecieron algunos hermanos que yo traté de enseñarles cómo predicar, cómo hablar. Y formé un grupo de 5. Y venían de distintos países. Entre ellos estaba un argentino. Y yo les daba la oportunidad para que ellos ejercitaran y dieran mensaje o algo así. Y de todos los que predicaban, el argentino sobresalía. Y notaba cuando las personas me decían, ese argentino sí que habla bien. Digo, claro, si es argentino, pues tiene que hablar bien. Cuando llegó la hora de decidir quién ocuparía mi lugar, yo dejé que la iglesia decidiera a quién querían. Si querían a alguien de afuera,
o dentro de los que estábamos aquí en Toronto. Y cuando consulté con algunos me dijeron, ni siquiera, no se preocupe, ya esa persona está casi elegida por nosotros. Y digo, ¿cómo así? ¿Y quién es? Bueno, ese que dice Che, ese argentino, ese es bueno. Así que yo dije, bueno, lo consideramos y lo dejamos al cuidado del Señor y Él decidirá. Y decidieron por el pastor Piasco. Así que él fue el que me sacó la alfombra. Eso es como yo lo digo, por supuesto. Así que él tomó el lugar mío después de haber estado al frente de la obra por casi 30 años. Y es una cara joven, es un buen tipo, así que magnífico. Y creo que la decisión fue buena porque hasta ahora está aquí con ustedes, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Le entienden el español? Claro que le entienden el español. Así que aquí estamos. Para mí entonces es un enorme placer pararme detrás de este púlpito, que no es el mismo, por supuesto. El otro era más viejo y no tan sofisticado como este. Pero aquí estoy. Y sabe que es interesante, porque el pastor entiendo que está en Cuba, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, cuando yo me retiré, el doctor me dijo, ahora que estás retirado tienes que dedicarte a hacer algo, porque tengo aquí esta lista, estos son todos pastores. ¿Y sabes por qué vienen aquí? Para que los ayude dándoles pastillas porque se deprimen y tienen problemas con las esposas. Y digo yo, ¿cómo así? Dice, bueno, porque algunos, como los pastores, salían de la casa en la mañana y no regresaban sino en la tarde o en la noche. Pero ahora que están en la casa, las señoras no saben qué hacer con ese tipo. Así que debido a esa situación, tienen que venir aquí para que yo les dé pastillas para depresión o algo así. Y yo le dije, olvídate de mi caso. Mi nombre no va a estar en esa lista. Yo voy a hacer algo. Y ofrecí mis servicios para ir a un lugar de voluntario. Era como un lugar para ancianos. Y me pidieron que yo me ocupara de atender ciertos enfermos, ciertos pacientes, porque supieron que yo había sido pastor y que como pastor podía ayudar a estas personas. Así que empecé a hacer el trabajo, pero descubrí que no me estaba ayudando a mí, porque yo tenía que ir a esos cuartos y encontrarme con estas personas viejas, deprimidas, que no sabían qué hacer. Y yo pensé, a mí no me sirve esta posición porque yo soy candidato. En pocos años aquí estaré. Así que voy a cambiar. Decidí cambiar. Entonces, el hombre que nos invitó a venir a Toronto, Juan Harder, estaba haciendo viajes a Cuba. Y me dice, quiero que vengas conmigo a Cuba. Digo, no. Why? ¿Por qué no? 1, es caro. 2, no quiero ir a ese país. Y 3, prefiero mejor irme para Colombia, que conozco a la gente y puedo trabajar bien. Y él me invitó, ustedes no tienen idea cuántas veces me invitó. Y yo siempre le salía con la excusa de que no, es muy caro, no puedo. Un amigo de él y mío, un amigo mutuo, le dijo, ¿por qué no invitas a Frank que vaya contigo a Cuba? Y dice, se le ofrece, lo he invitado un montón de veces y él siempre me sale con que no tiene plata. Entonces el amigo dice, no te preocupes, llámalo y dile que alguien, no le digas quién, que alguien va a pagar todos los gastos, a ver qué te dice.
Así que me llamó don Juan. Me dice, ¿sabes qué? Por última vez te voy a invitar para que vengas conmigo a Cuba. Digo, no, Juan, ya te lo he dicho. Dice, no, pero hay una cosa interesante. Alguien te va a pagar todo. Hotel, comida y todo lo demás. Digo, ¿de veras? ¿Quién? Dice, no te puedo decir, pero lo van a hacer. Entonces sí, ponme la lista pues, ahí vamos. Y ese es como empecé a ir a Cuba. Y pensé que sería una sola vez que iba. Pero sabe que cuando fui a Cuba fui impresionado por los cubanos. La manera como los cubanos cantan. Lo hacen a usted cantar si no tiene ganas. Así que para hacer la historia corta, por 20 años estuve yendo a Cuba y me llevé al pastor Piesco. Viajé con él como unas 2 veces. Y el tipo parece que le cayó bien el asunto. Me alegro que él está. Yo no pude ir. Entonces, me alegro que está allá, tratando de alcanzar a algunos cubanos. Bien. Ahora saben con quién están o a quién están viendo. Un colombiano que ni sabe hablar colombiano y uno que fue pastor por casi 30 años de este lugar. No en este lugar, por supuesto, pero de la iglesia. Ahora sí vamos un poco a considerar eso que aparece allí, ¿no? El título que le he dado a esta consideración es, pero yo les digo. Ahora, esas no son mis palabras. Esas palabras las presté del famoso Sermón del Monte. Ese famoso sermón comprende 3 capítulos en el Evangelio de Mateo. Capítulos 5, 6 y 7. Este es todo un compendio que abarca varios aspectos de la vida cristiana. En forma compacta, todo el sermón es un manual sobre cómo se debe vivir la vida cristiana. Ahora, esos no son conceptos humanos, ¿sabe? Todo lo que encontramos en esos libros, por lo menos en este libro, no son conceptos humanos. Ni siquiera son consejos o sugerencias de psiquiatras o psicólogos. No. Son las normas establecidas por el mismo Creador nuestro. Y las reveló para que los que seguimos a Él sepamos cómo debemos andar como cristianos, cómo debemos comportarnos como cristianos. Así que voy a considerar la porción que aparece allí en 3 puntos nomás. 1, ¿quién fue el que dijo, pero yo les digo? 2, Él dio órdenes. Vamos a considerar las órdenes dadas por Él. Y 3, la orden suprema. De las órdenes que dio, hay una que es bastante grande. Por eso le estoy diciendo, lo estoy llamando la orden suprema. Miremos pues entonces, ¿quién fue el que dijo esas palabras? Pero yo les digo. Escuchen lo que dice el Evangelio. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, o en el español nuestro latino, pero yo les digo.
No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Óigame. Y al que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, palabra final y con autoridad, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. ¡Qué píldora! No es tan fácil de tragar. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo le parece? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es Dios. Porque si amáis a los que os aman, que es la norma para nosotros, normal, natural, amar a los que nos aman, dice el Señor. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, que generalmente eso es lo que hacemos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, esa es la última orden. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué le parece? Sed vosotros perfectos. Ahí sí que nos encogemos. Sin embargo, volvemos al punto. ¿Quién fue el que dijo, pero yo les digo? Ahora, todos los que hemos conocido al Señor, que conocemos al Señor y lo seguimos, entendemos las Escrituras, las leemos y concluimos que el que dijo esas palabras fue el Señor Jesucristo. Claro que sí. Pero si hay una persona que no haya leído la Escritura alguna vez y se va al principio para leer el capítulo 5, descubre que ahí no aparece el nombre de Jesús. Y si sigue leyendo, no lo encontrará, porque no aparece. ¿Cómo sabemos nosotros entonces que el que dijo esas palabras es Jesús? Para verificar eso tenemos que irnos al capítulo anterior, al contexto. En el versículo 23 del capítulo 4 leemos las siguientes palabras. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Versículo 23. De ahí para abajo nos dice lo que él hacía y lo que enseñaba. Así que no aparece el nombre Jesús. Pero nosotros sabemos por el contexto que el que dijo esas palabras fue el Señor Jesucristo. Ahora, la otra pregunta que salta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Sabe que el Señor, cuando estaba con sus discípulos, entendía que muchos no sabían quién era Él.
Y nos dice la Escritura que un día, estando con los discípulos, les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente de allá afuera que soy yo? Y la respuesta fue, bueno, algunos dicen que tú eres Elías o cualquiera de los otros profetas. Bien, ahora díganme ustedes, no los de afuera, ya sabemos lo que dicen y piensan los de afuera, pero ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes que soy yo? Ahí encontramos que Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo. Bien, pero esa declaración que da Pedro no fue producto de la inteligencia de Pedro. El mismo Señor dice que eso lo dijo porque se lo reveló Dios. Así que la palabra que dio Pedro es válida porque fue la declaración de Dios. ¿Quién era él? Jesús. Ahora, han pasado más de 2000 años que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y hay las historias, las escrituras, hay una cantidad de evidencias. ¿Quién fue ese personaje llamado Jesús? Pero ¿sabe que todavía hay el mismo concepto en algunos de quién es Jesús? Algunos creen y dicen que él fue un buen hombre. Dicen que él fue uno que hizo milagros, que dijo unos buenos discursos. Inclusive algunos dicen que él fue un profeta, pero eso es todo. Creo que he contado aquí, no sé si lo he dicho o no, pero hace como 2 años vino un hombre a hacerme un trabajo en el apartamento. Y mientras él tomaba las medidas y hacía todas las cosas, traté de entablar una conversación con él. Y entonces él me dice, yo veo que usted tiene en ese estante una cantidad de libros. ¿Es usted religioso? Digo, no, soy cristiano. Y tengo la Biblia. Oh, bueno, nosotros tenemos también un libro, el que usamos. Bien. Y empecé a decirle algo acerca del Señor Jesucristo. Y él me dice, nosotros no creemos en Jesús como Dios. Él es profeta. Digo, ¿de veras? ¿Eso es lo que ustedes creen que es profeta? Dice, sí, Señor. Eso es todo lo que consideramos que él fue. Bien, antes de despedirnos, yo le dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? La próxima vez cuando venga, yo te voy a conseguir el libro que nosotros usamos, se llama la Biblia, y te la regalo. Bien. Yo también voy a traer el mío y le voy a regalar uno. Digo, magnífico. Se fue. Cuando vino a instalar el aparato, el mueble, hizo todo el trabajo y entonces, después que le pagué, dije, ok, yo te prometí un libro y aquí lo tengo. Unos días antes yo fui a la casa bíblica y encontré una Biblia en el idioma de él. Y él lo recibe, lo ve y dice, qué bonito está. Dice, sí. Y viera lo que dice ese libro. Y lo ojeó así un poco y dice,
veo que dice algunas cosas similares al libro nuestro. Digo, bueno, sigue leyendo. Y entonces le dije, tú me dijiste, cuando estuviste la vez pasada, que ustedes creen en Jesús como profeta, ¿cierto? Dice, sí, Señor, eso es todo lo que nosotros creemos de Él. Digo, ok, si es profeta y un verdadero profeta, tú tienes que aceptar lo que ese profeta dice como verdad. Y entonces le cité el texto donde dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y le dije, si Él es profeta y un verdadero profeta, tú tienes que aceptar esa declaración, porque es profeta. De lo contrario, si no aceptas eso, entonces es un farsante nomás. No es un verdadero profeta. O aceptas sus palabras y te tragas lo que dice ese profeta, o haces alguna otra cosa. Y le pregunté, cuando ya se iba, ¿tienes el libro que me prometiste? No, se me olvidó. Pero se lo voy a mandar por correo. Parece que el correo aquí lo usan, para enviar las cosas usan los burros o tortugas, yo no sé. Porque hasta ahora no he recibido el libro. Bien, ahora esa es una buena manera de hablar. Cuando alguien se le acerca a usted o usted quiere hablar con ellos, y le hablan acerca del profeta, dígale lo mismo, porque ahí lo muerde usted. Bien, pero yo os digo, esas fueron las palabras del Señor. Y yo pregunto a ustedes, no ya los de afuera, pero a ustedes, ¿qué es Jesús para usted? Hay una cantidad de términos que se usan para describirlo. Y dicen que Él es nuestro Salvador. Bien. Él es quien perdona nuestros pecados. Bien. Y Él es el que nos llevará al cielo. Magnífico. ¿Hay algo más? A veces el concepto que tenemos nosotros los creyentes son muy infantiles, muy llano. Lo que he indicado, eso es cierto, pero Él es más que eso. Él es más que un obrador de milagros. Él es Dios. Y como Dios es una autoridad, Él dio órdenes. Eso es lo que estamos considerando. Las órdenes que Dios dio, que el Señor Jesús dio. ¿Qué hacemos con esas órdenes? ¿Las cumplimos? Ahora, ¿hay alguna diferencia entre una orden y un consejo o sugerencia? Claro que sí. Una orden es algo que no da margen para nada. O la cumples o no la cumples. No tienes otra opción. Un consejo o sugerencia es algo que te dicen a ti. Tú tienes la opción de seguir el consejo o ponerlo a un lado si consideras que no te sirve. Por ejemplo, el Señor dijo, de tanto lo que Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ahora, ese no es un mandato, es una sugerencia o un consejo.
Porque Él dice, si usted quiere, lo puede hacer. Si no quiere, como muchos lo hacen, no lo haga, no lo sigue. Ese no es una orden. ¿O no fue una orden? Pero lo que vamos a ver ahora no son consejos simplemente, son órdenes. Y nos toca cumplir esas órdenes. La tendencia nuestra generalmente es algunos de esas órdenes no nos caen muy bien y las pasamos por alto. Nos dice el escritor del Evangelio, más adelante de este capítulo, que el Señor estaba con los discípulos una vez en una barca, y cuando estaban en la barca se levantó una tempestad, y casi la barca hundía, y los discípulos, que en su mayoría, o que una buena parte de ellos eran pescadores, ellos sabían nadar, y sin embargo, la tormenta era tal que les dio miedo. Y pensaban que se iban a ahogar, se iban a hundir. Y fueron y sacudieron al maestro. El maestro los reprendió, sin embargo, hizo lo más importante. El Señor se paró, habló a la tempestad y todo se hizo calmo. Los discípulos vieron semejante cosa y dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos y las tormentas le obedecen? Mire usted, tormentas obedecieron la voz del Maestro. ¿Qué de nosotros? ¿Lo hacemos? Ahora miren lo que dice la lista que da el evangelista. En el versículo 44 presenta 4. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maltratan, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan. Ahora, de esos 4, el más fácil, pienso yo, es el de orar, ¿no es cierto? Eso lo hacemos allá en el cuarto nuestro. Pero ¿qué de los otros? Amad a vuestros enemigos. Eso no cae bien. La tendencia nuestra, normal como humanos, es que si me dio duro, le voy a dar. Viene la revancha. Va a sufrir lo mismo que yo sufrí. Esa es la tendencia de nosotros, en muchos casos. Pero el Señor nos ordena no hacer eso, sino amad a vuestros enemigos. Los versículos anteriores, eso nos gusta, porque dice el Señor que oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ese sí que me cae bien. Si me dio, le voy a dar para que sepa y sufra lo que yo sufrí. De poner la otra mejilla, cuando alguien lo golpea fuertemente, ¿usted está dispuesto a ponerle a la otra mejilla? Sin embargo, esa es la orden. No es ojo por ojo ni diente por diente. Amad a vuestros enemigos. Ahora, a veces nosotros los cristianos nos encontramos en situaciones donde tenemos que decidir qué hacemos con esa orden. Que alguien nos haga un daño, que alguien nos golpee.
tener que amarlo, amar a esa persona. No cae bien. Aquí va una historia que es real. Una señorita llamada Corrie ten Boom. Fue una holandesa y en el tiempo cuando Hitler estaba llevando a todos los judíos a esos campos de concentración, encontraron a una familia en Holanda de 3 personas, el papá y 2 hermanas. Él era relojero y él tenía mucha simpatía porque tenía muchos amigos judíos. Y cuando se dieron cuenta cómo estaban persiguiendo y llevándose a los judíos a esos campos de concentración, ellos decidieron traer a algunos de esos judíos a su casa. Y llenaron la casa de judíos. Y se dieron cuenta lo que estaban haciendo. Mandaron a la policía para que sacaran todos los que estaban en la casa y se llevaran a la familia de los 3, padre y 2 hermanas. Y se los llevaron para el campo de concentración. No eran judíos, eran simplemente amigos de judíos que querían ayudar a librar a alguno de esas personas. Y estando allá, esta señorita Corrie, un día vio cuando vino un hombre que era el que los custodiaba o el que tenía cargo de ellos, que se llevó al papá y a la hermana para el lugar donde los incineraban. Ella jamás vio a su papá ni vio a su mamá. Pero veía al tipo que los llevó. Corrie logra salir cuando se terminó el asunto del holocausto, sale de ese lugar, regresa a su país y entonces comienza a dar testimonio de lo que sufrió ella en ese campo de concentración. Y entonces ella se convirtió en una predicadora, porque tenía bastante material para compartir con otros. Y se hizo famosa. Y le invitaban, estuvo aquí en Canadá. Y ella nos cuenta que le invitaron a una iglesia y ella fue para predicar. Y dio un excelente mensaje. Cuando termina, ella con el pastor salen para estar en la puerta y despedir así al personal. Cuando ella está allí parada frente al pastor que están saludando a las personas, ve a un hombre. Y era exactamente el hombre que se llevó a su papá y a su hermana. Y cuando ella vio a ese individuo, le dio un no sé qué, pero no le extendió la mano, ni lo saludó. Lo ignoró y se fue. Cuando está en su apartamento, en su cuarto en el hotel, viene el asunto del individuo al cual ella evitó. Y el Señor le dice, ajá, ¿qué vas a hacer con tu amigo? Volvió la segunda noche, dio su mensaje, pero no lo saludó. Esa noche el Señor aún le habló más fuerte a ella. Y al Señor le indicó, tienes que saludar a ese hombre, porque ahora es tu hermano. Me imagino que fue duro para ella.
Pero ¿qué es lo que dice el Señor, pues? Amad a vuestros enemigos. Vino, dio su mensaje y salió. Esta vez cuando vio al hombre, su rabia, su enojo, evaporó. Y ella pudo no solamente extenderle la mano, sino que lo abrazó. Eso es lo que el Señor está diciendo en estos textos. Amad a vuestros enemigos. Puede que la píldora sea amarga, pero no tenemos otra opción sino obedecerlo. ¿Sabe que hay una historia que ustedes sin duda la conocen, del famoso Jonás? ¿Conocen la historia de Jonás? Dios le dijo a Jonás: quiero que vayas a Nínive a predicar allá. A Nínive. Dice que fue y buscó un bote donde quería viajar y compró el tiquete para un bote que iba en vía contraria a donde el Señor le pidió que fuera. Y él se fue, tranquilo. No, Señor. Dios sabe cómo tratar con nosotros. Y usted sabe la historia, que cuando están allá viajando, y sin duda que Jonás estaba muy tranquilo, se levanta una tormenta y entonces consideran que alguien es responsable de eso que está sucediendo. ¿Y qué pasó con Jonás? Lo tiraron al agua. Y como si eso fuera poco, se fue a pasar un par de días en uno de los mejores hoteles, en el estómago de aquel pez. Yo no sé cómo ese hombre podría vivir. Si nosotros no obedecemos al Señor, Él sabe cómo agarrarnos. Él sabe cómo agarrarnos si no obedecemos. No tenemos otra opción. Si alguien le hizo algo a usted o dijo algo de usted que no le cayó bien, es su hermano. O si lo considera enemigo, todavía el Señor dice: amad a vuestros enemigos. No tenemos otra opción. No. Ahora, nosotros podemos pensar, si el Señor me pide a mí que haga algo que Él sabe que yo no puedo hacer, ¿cómo puede esperar Él que yo lo haga? Lo consideramos tal vez una injusticia, ¿verdad? Porque Él me está pidiendo algo que Él sabe que yo no puedo hacer. Bien. Pero es que nos olvidamos de un elemento. Y es que ahora nosotros pertenecemos al Señor. Él está en nosotros. Y en el poder nuestro, en la fuerza nuestra, no podemos. Pero con Él es posible hacer eso y más. ¿Qué nos dice Pablo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay excusa. Quiero terminar. La orden suprema. Ahora, como dije, nosotros podemos evitar al enemigo. Tal vez oramos por él de vez en cuando, pero hasta allá llegamos. Ahora, escuche lo que dice el Señor con relación a la última orden. Sed pues vosotros perfectos. Ahora, no está hablando con la gente de afuera. Se está refiriendo a los suyos, a los que le siguen. Sed vosotros perfectos. Y ahí no termina la frase.
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Óigame, eso es bastante difícil. Sed perfectos como Dios lo es. Ahora es interesante que el Señor no le dice a los discípulos, sed perfectos como Moisés, un gran hombre. O ser perfectos como Elías, como David. No. Él no lo compara con cualquier otro humano. Él está diciendo que debemos ser semejantes, no a otro humano, pero a Dios, si es que le seguimos. Tampoco le dijo a los discípulos, sed perfectos como los ángeles, criaturas angélicas, que no son pecadoras. Él no dijo que seamos como el ángel. No, Señor. Es ser semejantes, perfectos a Dios. No tengo tiempo para entrar en más detalles, pero quiero terminar con esta historia. Cuando Dios nos pide a nosotros, o cuando Dios nos da órdenes, debemos de cumplirla. No tenemos otra opción. Aun cuando puede ser amargo para nosotros, pero no tenemos otra opción. Y si lo hacemos, si obedecemos, descubrimos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Traje conmigo esta revista que contiene la foto de esta mujer. Esa mujer se llamó Elizabeth Elliot. Fue una americana. Su hermano fue profesor mío en el seminario en Costa Rica. Y ella se casó con otro americano y se fueron como misioneros al Ecuador. Tal vez los ecuatorianos saben la historia. Sin embargo, se las voy a recordar. Esta mujer se casó con este hombre y fueron a un lugar en Ecuador donde había un grupo y ellos querían alcanzar a unos indios. Trataron de aprender el idioma de ellos y tratar de alcanzarlos. Uno de ellos, uno de los misioneros, el otro, tenía una avioneta de apellido Saint. Y ese señor cogió la avioneta y entonces volaba por encima del área donde estaban esos indios, donde vivían. Y él comenzó a hacer algo para tratar de entrar en contacto con ellos. Cogía una canasta, le metía cosas ahí y entonces dando vuelta lanzaba la canasta con una cuerda hasta que llegara al piso y que los indios la recogieran. Y así estuvo haciendo un tiempo. Llegó el momento cuando decidieron lanzarse a tratar de llegar a donde estaban ellos. Y un día los hombres se metieron en la avioneta y el piloto logró aterrizar en la orilla de un río, cerca del área donde estaban los indios. Y decidieron pasar la noche en ese lugar para ver si lograban contacto. En la noche trataron de ver si podían verse con ellos, pero no veían a nadie. Al fin decidieron acostarse. En la noche uno de los indios, o varios tal vez, no dice la historia, cogieron sus flechas, las
embetunaron con veneno y se fueron y lanzaron las flechas a los misioneros y todos murieron esa noche. Esta señora trató de contactarlo, pero no había respuesta. Eso hizo ruido por todo el mundo. Tanto fue así que los Estados Unidos envió una comisión para ir a recoger los cuerpos. No sabían qué habían pasado con ellos. Pero enviaron una comisión para ver qué había pasado con ellos. Y los encontraron en el río, con las flechas en sus cuerpos. Todos murieron. ¿Usted puede imaginar cómo se sentiría esa esposa? Pero lo grande de esta historia es que esa mujer, Elizabeth, se fue con su hija, que estaba pequeña, a vivir en esa tribu y tal vez tratar con el que había matado a su esposo. Lo hizo. Y aquí aparece la foto del hombre que mató a su esposo, ese indio. Debido al trabajo que esta mujer hizo, hoy en día se encuentra una congregación y hay muchos de esos indios que conocen al Señor. Amad a vuestros enemigos. ¿Lo hacemos? Esta mujer fue golpeada duramente al haberle quitado a su esposo. Pero Dios usó ese trabajo. Y muchos conocen al Señor hoy día por ese trabajo. Mire lo que dijo el Señor. Cuando hacemos estas cosas, nosotros demostramos quiénes somos y a quién pertenecemos. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que demostrar lo que somos, porque eso nos conecta con el verdadero Dios. No podemos decir que somos cristianos si todavía a veces no nos hablamos con personas en la iglesia, con hermanos, no les hablamos, no los ayudamos. El amor nuestro queda bastante pálido cuando no obedecemos lo que Dios nos ha dicho. No tenemos otra opción si se trata de órdenes como esa. Amad a vuestros enemigos. Amante Señor, gracias por este tiempo. Gracias por estas palabras. No son fáciles a seguir, pero son órdenes tuyas y no nos queda otra opción. Ayúdanos a cumplir lo que tú esperas y demandas de nosotros, para que hagamos demostración a quién pertenecemos y de quiénes somos. Bendice a este grupo de hermanos y amigos y permite que esas palabras puedan hacer eco en el corazón de cada uno. Gracias por haberme ayudado para compartir estas palabras que me diste, que han sido de bendición en mi vida. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.